I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Nos situamos hace 230.000 años. Los neandertales, unos intrépidos guerreros, dominaron en su totalidad el continente europeo y una parte considerable del Asia continental. Estos expertos en supervivencia lograron superar las grandes adversidades climatológicas que ofrecían los periodos glaciares del Pleistoceno. Desarrollaron una tecnología lítica muy eficiente con el método de talla-levallois, que requiere un alto grado de planificación. Demostraron que tenían un complejo pensamiento simbólico y unas increíbles manifestaciones artísticas. Gracias a sus características físicas robustas y corpulentas, estaban altamente preparados para la caza y la lucha. Evidencian un excelente sistema económico y una estructuración social diferente a todo aquello que creíamos conocer. Pero no siempre se pensó así. En 1856, en el Valle de Neander, Alemania, se encuentran restos fósiles de una especie del género Homo extinguida. 2 años más tarde, el geólogo William Kim decide dar nombre a los restos del Valle de Neander como Homo neanderthalensis, pero pocos deciden apoyarlo. A partir de este momento, la percepción de esta nueva especie irá cambiando en los próximos 150 años, en un principio concebidos como simios estúpidos, actualmente un género totalmente inteligente y capaz que llegó a sobrevivir más tiempo del que nosotros llevamos en la Tierra. Actualmente, consideramos que la imagen del hombre neandertal es diversa, pero también tenemos que empezar a cambiar la percepción de los roles de género, no solo entre los neandertales, sino prácticamente en toda la historia conocida. Por un momento, imaginaros una escena de caza típica prehistórica, una pequeña banda de unos 15 neandertales cazando un mamut. ¿Imagináis individuos femeninos o algún rastro de un joven merodeando por ahí? Supongo que es posible que no. Tampoco lo veréis en la inmensa mayoría de representaciones en museos, libros o vídeos. Lo que sí que veréis son mujeres preparando pieles, cocinando, recolectando bayas y cuidando a los individuos infantiles, mientras que estos están jugando alrededor de sus madres y ancianos. Los hombres estarán representados realizando las tareas más importantes, como por ejemplo la caza y el arte rupestre. En un estudio cuantitativo se analizaron 39 producciones audiovisuales españolas, publicadas después del año 2000. No solo aparece el doble de veces más los hombres que las mujeres, sino que también sigue una clara división laboral relacionada con el tipo de trabajo. Mientras que los hombres se representan haciendo trabajos relacionados con la caza o la producción de herramientas críticas, las mujeres llevan a cabo trabajos como tejer, cocinar y se ocupan del cuidado de los niños. A partir de ahora, intentad imaginaros esta misma escena de caza, una escena de hábitat, con una perspectiva diferente. Seguidamente se aportarán evidencias y teorías de lo que podía haber representado de verdad el papel de la mujer y los niños dentro de estas sociedades neandertales. En sociedades de cazadores-recolectores de altas latitudes es común ver como viudas o mujeres sin mantener éxito económico sin depender de ninguna figura masculina. En las últimas décadas, sin embargo, aparecieron publicaciones debatiendo que el papel de la mujer en sociedades cazadoras-recolectoras modernas se puede considerar igual que el papel de la mujer en sociedades premodernas. Teniendo en cuenta que solo a partir del Neolítico parece establecerse una complejidad socioeconómica, una ampliación de funciones y tareas y una desigualdad debido al concepto de pertenencia en comunidades sedentarias, lo que da paso a sistemas patriarcales. A veces las pistas más pequeñas resultan ser las que más información dan. A partir de análisis sociológicos de la estructura dental de fósiles neandertales, arqueólogos y arqueólogas no solo tienen resultados sobre el tipo de alimentación, sino también otro tipo de informaciones. En investigaciones tecnológicas documentaron el uso de los dientes como una tercera mano para la preparación de pieles, confección de vestimentas y elaboración de alimentos. Estas actividades suelen dejar cierto rastro en la dentición. Un equipo de investigadores se dedicó a estudiar los restos traceológicos en la dentición de diversos individuos, concretamente 99 dientes incisivos de 19 individuos que se encontraron en los yacimientos del Sidrón, en Asturias, el Hortus, en Francia y en la cueva de Spy, en Bélgica. Se pudo observar como en el caso femenino parecían tener un patrón diferente al masculino, detectando las primeras unas estrías más largas que los hombres. También se observó un patrón similar en las mellas de esmalte, siendo que los individuos masculinos los presentan, de forma general, en las piezas superiores, y en el caso femenino en las inferiores.
Esto nos da a entender que ciertamente debía haber algún tipo de división de trabajo, aunque fuese mínima. Como hemos comentado antes, gracias a estos estudios se llegó a la conclusión de que estas diferencias en el desgaste dental pudieron haber acontecido a causa del uso de la boca como una tercera mano, mostrando poca especialización en las diferentes actividades de supervivencia. Un papel de gran importancia que desarrolló la mujer neandertal fue la preservación genética. Esto era logrado emigrando a otros grupos para evitar la monogamia y conseguir así variedad genética. De esta forma, el macho tiende a quedarse en el núcleo familiar, mientras que la hembra lo abandona. Esta hipótesis surgió a través del estudio de ADN de 12 individuos pertenecientes a la cueva del Sidrón. Se ha podido observar cómo el grupo estaba compuesto por 3 linajes maternos diferentes, siendo que los machos adultos presentan en el mismo linaje, formando así un sistema de patrilocalidad. Este método para asegurar la supervivencia genética no es exclusivo del neandertal. Las sociedades cazador-recolectoras sapiens también lo practican con frecuencia, incluso algunas especies de primates. Se cree que esta emigración se produciría en encuentros entre diferentes grupos, que se podía dar, por ejemplo, en la caza. También hay evidencias de la participación de las mujeres en la caza. Las fracturas cicatrizadas son comunes en todos los individuos neandertales, demostrando que todos los integrantes del grupo se exponían de forma directa a esta caza tan cerrada, es decir, una caza por aproximación hacia los grandes herbívoros de la época. En cuanto a los niños, la infancia puede que sea el gran olvidado dentro del estudio de las sociedades cazador-recolectoras. Muy pocos investigadores han tomado las riendas para analizar las actividades de estos. Hay que tener en cuenta que de todos los restos neandertales descubiertos hasta fecha de hoy, una tercera parte son neonatos, individuos infantiles o jóvenes. Hay una cosa clara que nadie discute, y es que la mortalidad infantil era altísima dentro de las tribus neandertales. Un ejemplo famoso se encuentra en el abrigo de la Ferrassie, en Francia, donde 6 de los 8 individuos inhumados eran infantiles. Muchas podrían ser las razones para esta gran mortalidad, desde la escasez de los alimentos, una dieta mal equilibrada y hasta casos de violencia. Por lo tanto, aquellos niños que sobrevivían a unas condiciones duras llegaban a ser adultos y formar parte de esta sociedad. ¿Cuál era el papel de estos niños? Si observamos el registro etnográfico junto con las evidencias arqueológicas, hay una cosa bastante clara: los niños no nacen aprendidos. Encontramos alrededor de todo el territorio euroasiático un conjunto de indicios donde nos demuestran que los niños y jóvenes estaban haciendo mucho de algo, aunque no está claro lo que podía ser. Trabajos recientes de arqueología experimental sugieren que las características robustas de los neandertales, si las comparamos con los primeros Homo sapiens, podrían ser la consecuencia de una actividad alta durante el desarrollo infantil del individuo. Los niños neandertales se encontraban bajo estrés, eso lo podemos ver tanto por los análisis dentales como por los análisis antropológicos. Y no solo eso, varios investigadores han establecido 3 niveles de aprendizaje de los niños neandertales. Es decir, se han encontrado en varios yacimientos, como por ejemplo la cueva de Kouch en Cheddar, Inglaterra, y el yacimiento de Geistenklösterle en Alemania, donde hay indicios de la acción de talla lítica por parte de individuos no adultos. Gracias a eso se pudo establecer niveles de aprendizaje. El primer paso en el aprendizaje de la talla lítica es darte cuenta que necesitas un ángulo menor de 90 grados, y el último paso es saber cuándo parar. Al principio se pensaba que eran restos de talla lítica descartada y mal hecha. Es interesante visualizar la imagen de jóvenes individuos practicando y elaborando esta talla lítica alrededor de todo el hábitat. Entonces está claro que siempre han dejado una huella, pero no ha sido hasta hace poco que se han podido analizar estos descubrimientos y establecer un patrón. Se ha podido demostrar que los padres elaboran juguetes para sus hijos. Entonces, ¿por qué no han podido ellos mismos desde pequeños imitar a sus propios progenitores y comenzar a elaborar esta tecnología? Otro dato curioso es que el análisis de las estrías culturales en los dientes de individuos en el Sidrón, Lortus y Spy también llegó a unas conclusiones interesantes sobre el papel de miembros jóvenes en las comunidades neandertales. Los dientes de un individuo joven en la cueva del Sidrón y de un adulto joven en la cueva de Lortus muestran las mismas estrías culturales que se han documentado en los demás individuos adultos, con la única diferencia de que las estrías son más estrechas, por lo cual se interpretó que los individuos estaban en un proceso de aprendizaje y que la herramienta que usaron podría haber tenido un tamaño inferior. Siguiendo esta hipótesis, se llegó a la conclusión que no ha habido una diferenciación de trabajo según la edad en sociedades neandertales, es decir, que los jóvenes realizaron tareas similares a las que hicieron los adultos.
En definitiva, el Homo neandertal ha pasado por un cambio increíble. Pasamos de hablar de un simple simio a una sociedad de supervivientes y pioneros. Una tribu con un sistema donde tanto mujeres como jóvenes tenían independencia económica total del hombre, donde la mujer no solo se encargaba de cuidar a los niños, y aquellos niños no solo se encargaban de crecer. Hablamos de una sociedad en la que todo individuo sano participaba activamente en las grandes cacerías por igual, a ser los adultos que estaban destinados a ser. Las mujeres aportan su fortaleza al grupo, ayudando por igual al hombre, a aportar el alimento y el conocimiento necesario. Duraron milenios sobre la faz de la Tierra, caminaron por territorios inexplorados soportando temperaturas y condiciones extremas, pero aguantaron hasta que llegó su extinción, siendo hoy en día un tema apasionante y que se sigue estudiando con gran fervor.